¿Qué tal? Buen día. Hola, ¿cómo estamos? En este mes, en esta nueva serie, en esta segunda serie, queremos empezar tocando un tema súper interesante, un tema que nos llega profundamente y un tema en la que somos muy bendecidas de ser juez y parte. Juez porque tuvimos mamá y parte porque somos mamás. Entonces, aunado este mes de las madres, del Día de las Madres, aparte que es del Día del Maestro, ¿verdad? Y del Día del Estudiante. También, pero sí. bueno, queremos hablar un poquito y platicarles de las mamás que tuvimos, de quiénes fueron nuestras mamás a lo largo de nuestra historia, en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, que es la etapa más difícil, ¿verdad? Ya cuando fuimos adultas, cuando empezamos a ser mamás, y al día de hoy, quiénes son nuestras mamás en nuestras vidas. Entonces, no sé, amiga, ¿quieres empezar? Sí, pues hoy por hoy darles las gracias y sobre todo la bienvenida a las nuevas mamás, porque creo que este episodio les va a servir muchísimo porque pues ahora sí que las reglas cambian, pero los valores siempre están. Entonces es algo bien importante y bien bonito, tanto como tu mamá, como mi mamá, quiénes fueron, cómo lo hicieron y cómo lo siguen haciendo en caso de mi mamá, ¿no? Entonces, pues vamos a darle la bienvenida. Bienvenidas, chicas. Bienvenidos, chicos, porque esto es Emoria. Llegaste a tu lugar. Entonces, pues a ver, en mi infancia. ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue en tu infancia? Te platico. Yo tuve una infancia muy bonita. La parte más, la primera infancia la viví en casa de mis abuelos, con mi hermano, mi mamá, mis papás se separaron. Y ¿quién era mi mamá? Ay, mi mamá pues era muy consentidora. Siempre, la verdad es que estuve muy consentida, muy chiqueada. Primer hija, primer nieta mujer. Entonces, como que muy deseada por ese lado con mi mamá. Siempre fue muy, muy condescendiente mi mamá conmigo. Entonces, sí me sentí así como chiqueada. Como la niñita. Como la niña chiqueada. Niñita de Ajá. tus ojos. ¿Y qué más? Siempre muy al pendiente de lo que era la escuela. Confieso que fui un ratón de biblioteca. Siempre muy engranada yo en la escuela, entonces en todo eso me apoyaba. Sin embargo, pues nada más era escuela. En ese momento mi mamá trabajaba pues de sol a sol, entonces no podíamos tener actividades extras, ¿no? De alguna otra cosa. Pero pues con la escuela tenía yo. Una mamá que sí, que siempre trató de darme dentro de sus posibilidades, que al inicio pues sí estaban un poquito restringidas, pero pues ya saben, ¿no? La muñeca, el Santo Claus, más o menos lo que yo pedía, trataba de darme prioridad en muchas de las cosas. Mi mamá nunca fue cariñosa, decir te amo, te quiero, de la papachadora. Sin embargo, yo sabía que... Ajá. Salud por eso. Salud por eso. Sí, Sin embargo, yo sabía que su manera era que no me hiciera falta nada, que estuviera yo segura. Esa era la manera en que mi mamá demostraba, ¿no? Me demostraba el cariño. Toda la vida me sentí amada por mi mamá, toda la vida me sentí querida. Tenía ella un carácter muy tranquilo, o sea, a diferencia de mí, muy tranquilo, muy pacífica. Ajá. ¿Verdad? ¿La tuya? ¿En tu infancia? Fíjate que yo tengo memoria a corto plazo, pero en esa memoria a corto plazo, eso muchas veces digo, ¿no te acuerdas que cuando fuimos y cuando eras niña? Y mi hermano me pregunta, ¿no te acuerdas? Y yo, hay muchas cosas que no recuerdo así tal cual, ¿no? Pero lo que nunca se me va a olvidar es esa parte de protección de mi mamá, de siempre pues estar al pendiente. Mi mamá fue ama de casa y sigue siendo ama de casa, pero siempre a un lado de mi papá, siendo muy trabajadora en ese aspecto, ¿no? De que no me falte nada. Soy la más chica de dos hombres. El hermano más grande ya falleció. Está mi hermano y yo la única mujer. Entonces, siendo la única mujer con dos hombres, creo que mi mamá hizo el labor de, esta es su hermanita, es la chiquita, vamos a cuidarla, vamos a protegerla, pero
Así, por eso te dije salud por mamá, porque mi mamá tampoco fue de las que, ay, vente hija, te voy a dar un abrazo, te voy a dar un beso. Que yo recuerde que esté así en mi memoria, la verdad no, pero ella siempre lo dice y yo claro que lo noté. Su amor no es de que te lo voy a demostrar claro, con besos y abrazos, pero te lo voy a demostrar y te lo demuestro de otra forma. ¿Cómo? Estando presente, ¿no? Estando presente en las cosas que yo más necesitaba, en la comida, porque era muy malísima para comer, hoy ya no, pero era muy mala para comer, entonces mi mamá tenía que hacer miles de inventos para que yo comiera, porque pues nací 8 mesina, con unas expectativas de los doctores de que no iban a hacer, que porque pues estaba muy riesgoso el embarazo de mi mamá. Mi mamá se la pasó postrada en la cama para que yo naciera, porque era un embarazo de alto riesgo y que podría causarle la muerte a ella o incluso a las dos, ¿no? Entonces yo por hoy, mira, se me hace el nudo en la garganta porque digo, estar en una cama de no poderte levantar meses, yo creo que 5 meses se la pasó acostada y que ella me lo platica, digo, no sé si lo hubiera aguantado yo, ¿no? De durar 5 meses, pero dice, era lo que yo tenía que hacer para que tú vivieras, porque claro, si no iba a haber poder humano, ¿no? Cuando el doctor le dice, hay que interrumpir tu embarazo porque está en riesgo tu vida. Y mi mamá, con toda la certeza, les dijo al doctor no. Y le dijo, pero pues tienes tus otros 2 hijos chiquitos, o sea, piensa en nosotros, no pienses en este embarazo. Y mi mamá le dijo a mi papá, ¿sabes qué? Esta es mi decisión, ¿me apoyas? Y mi papá, pues sí. claro. Su vida, su cuerpo. Y la apoyó. Entonces el doctor dijo, pues ya está en tus manos, ¿no? Claro. Entonces mi mamá, muy creyente siempre en Dios, en la fe y confiar que todo iba a salir bien. Y pues eso fue lo que vivió, ¿no? Es decir, yo quiero este embarazo, no sabía si era niño, si era niña. Es más, no sabía hasta el día de que nací. Entonces le dijo el doctor, no compren nada, o sea, no compren ni un cambio, no compren nada porque muy probablemente la niña o el niño, quién sabe que sea, Sí. no nazca, dijo. Entonces no se hagan ilusiones, no compren nada. Entonces recuerdo, te iba a decir, claro que no lo recuerdo, pero me lo platican, que mi mamá dijo, no teníamos nada y le regalaron ropa de niño. Y yo salí del hospital con ropa de niño. Por eso esta parte inconsciente, ¿no? De, ¿qué soy? ¿Qué soy? Lo digo en broma, pero es una realidad. Cómo desde nuestra infancia se va a nuestra mente y dices, ¿cómo realmente salí adelante? Porque yo en lo que platico es que he nadado siempre contra la corriente. Hablando tu mamá. Entonces, he nadado contra la corriente porque mi mamá me ha ayudado mucho esta parte de, oye, si pudiste salir en mi embarazo, fue bien batalloso y ahora vas a poder, ¿no? Y sigues pudiendo. Entonces, mi mamá lo único que ha hecho fue y sigue haciendo es, estoy atrás de ti y acá te empujo. Y eso lo sentí y lo sigo sintiendo pues toda la vida, ¿no? Así. Otra de las cosas por ejemplo, en la infancia, recuerdo, yo me eduqué en escuela de religiosas, orgullosa sierva de Jesús sacramentado. Se sabe todo. Y entonces sí eran muy estrictas. No sé si ahorita siguen siendo así, pero eran muy estrictas. Entonces de repente cuando te regañaban o te mandaban el reporte, los famosos reportes azules y blancos, siempre fue mi mamá, ok, te escucho, pero pues la razón la tiene, ¿no? La maestra, la madre, la teacher, lo que fuera, y hacer caso. En eso sí siempre fue mi mamá, no estricta, pero siempre fue bien clara. Tu única responsabilidad es el estudio, a eso te tienes que dedicar, déjame que yo me preocupe por todo lo demás y sí hacer caso, ¿no? Entonces, yo tenía muy claro pues desde chiquita cuáles eran mis obligaciones, cuáles eran mis responsabilidades, que pues siempre era la escuela. Afortunadamente, pues nunca batallé,
¿no? Y hasta el día de hoy me encanta. Me encanta estudiar y me encanta aprender. Otra cosa que me acuerdo mucho de mi mamá es que yo padezco dislexia. Y no es la dislexia típica, fonológica que le llaman, ¿no? Es una dislexia espacial, que es distinta, no es muy común en un grado severo, en un grado medio severo. Entonces era buscar las terapias, ¿no? Buscar las terapias cuando me la detectan y todo, y pues en aquel entonces no había tanto poder económico, entonces yo me acuerdo que leía que todo, y me hizo, lo tengo muy presente, me hizo unos saquitos con arena, y nos sentábamos en la tarde ahí en la casa, y era aventármelos, y era para yo, el problema de lateralidad, ¿no? Izquierda y derecha, que yo creo que reprobé esa clase, porque hasta el día de hoy la izquierda y la derecha las tengo volteadas. Okay. Pero entonces todo ese tiempo, ¿no? Llegaba de trabajar y todo, y de todas maneras era sentarse con toda la calma del mundo. Creo que mi mamá me llegó a gritar o a regañar así fuerte hasta la adolescencia por algún pleito, alguna trenzada con mi hermano, algún pleito, ¿no? A golpes o lo que sea, pero no, yo no recuerdo. Quizá tampoco di motivos. Ajá, pues. Ajá. Pero sí, hoy por hoy siempre intentó darme una infancia lo más normal. Te digo, dentro de las posibilidades, que yo siempre estuve muy consciente de que había escasez en ciertas cosas, que no se podía. Yo tenía bien claro que no tenía esa facilidad que muchas de mis amigas, ¿no? Que la verdad nunca no me afectó ni nada, pues pero no. Siempre una muy buena comunicación con ella en lo que fue la infancia. Ahora, la adolescencia, ¿cómo te fue con tu mamá? Fíjate, ahorita que estás recordando cómo le hacía tu mamá para que tú salieras adelante de esa dislexia, algo que está bien presente y que yo digo, ay, y yo decía, algún día yo también lo voy a hacer. Claro que no, ¿verdad? Porque yo no hago costuras ni nada de eso. Mi mamá me hacía mi ropa. Mi mamá le encanta coser y todo eso, ¿no? Entonces, todos los conjuntos de pants y lo de arriba y todo eso, ella lo hacía. Y cuando yo iba como dejando las cosas, o si le sobraba un pedazo de tela de lo que ella hacía, me hacía cobija. Y haz de cuenta que hay una cobija que está de todos mi ropa, de todos mis pants y eso, así y yo decía, wow, porque es un recuerdo. Ahorita cuando dices, es que mi mamá hacía eso, yo digo, mi mamá se ponía bien creativa a hacer cosas, que ahí está la parte donde, ok, no me apapachaba, pero yo me tapaba con esa cobija y yo sentía ese apapacho y ese calor, ¿no? Y ese calor de que ella estaba ahí conmigo. Ahora, en la adolescencia yo creo que sí fui un poquito, y sigo siendo un poquito rebelde en la parte de mis ideas, mis formas, mis cosas. Entonces, en la adolescencia sí estuvo un poquito bastante fuerte, ¿no? Pesado, porque era yo la contestona, era yo la que no me quedaba callada, era yo la de guarda silencio, no, y por qué, y para qué, y cómo. Entonces sí hubo un tiempo donde mi mamá y yo estábamos en una discusión y yo quería, porque hasta que te gane yo, ¿no? Entonces sí me fue un poquito fuerte ahí. Sin embargo, siempre estuvo ahí. O sea, digo, sí. ¿Siempre te controló o sí. No? O sea, sí. Sí, hubo una parte donde realmente, por ejemplo, si yo decía, me da miedo porque me da vergüenza hablar. Entonces mi mamá al principio, yo lo hago por ti, siempre, ¿no? Como, yo lo pido por ti y yo lo pido por ti. Yo ya no sabía si era porque para mí era bien fácil que ella hiciera las cosas por mí, o porque realmente me daba miedo o temor pedir un taco, por ejemplo, o ir a un restaurante y yo pedirlo. Y mi mamá llegó a un punto que me dijo, ok, ya lo hice mucho tiempo, ahora, si tú no lo haces, pues yo ya no lo voy a hacer. No, hombre, para mí fue como si me hubiera aventado al precipicio
Y yo dije, ok, tengo que entonces ver mi realidad, que yo tengo claro. que hacer las cosas por mí. Y yo, no, si tú siempre lo haces por mí, tengo miedo, ¿no? Entonces me decía, si vamos a un restaurante, si no lo pides tú, yo no lo voy a pedir. Había veces que yo me quedaba sin comer, no porque no me dieran, sino porque ahora lo entiendo, era como, o sea, hazlo, aviéntate, Claro, sí, pídelo, sí, no ajá. pasa nada, no te va a pasar nada, pero a mí me daba miedo. O sea, algo tan sencillo, pero me daba miedo, tenía temor de que algo malo o que me equivocara. Pero ella estaba atrás de ti. Pues. Entonces ella estaba. Y cuando me dijo mi mamá, tú hazlo, yo creo que fue el aprendizaje más grande porque lo hice y ya volteó y me dice, ¿ves que no pasó nada? Y yo, es verdad, no pasó nada. Pues la risa, ¿no? Ya después la risa de que, ok, y ya después yo, mamá, yo lo voy a pedir. Y ya es así como que, pues sí, pídelo tú por mí, también pide lo mío. Entonces digo, qué padre, porque sí estuvo, pero llegó un punto donde te aviento, ¿no? Sí, te empezó a dejar que tú volaras, ¿no? Sí. Ahora emprende el vuelo. Ajá. De que órale, hazlo. A mí algo que me pasó, digo, que tengo muy presente en la adolescencia, pues empiezas con ese rollo, ¿no? De la salidera, la verdad es que fui noviera, entonces prácticamente era, no sé, viernes y sábado salir, porque en la casa la regla era, mientras cumplas con la escuela y tengas buenas calificaciones, tú tienes permisos. Uh-huh. Entonces yo tenía la regla ganada, pues, o sea, yo podía salir jueves, viernes, sábado, porque pues finalmente siempre fui nerda. Pues ya la tenía todo. Entonces yo no era, a mí no me conflictuaba, ¿no? Ajá. Pero pues sin embargo era, pues voy a salir el viernes, voy a salir el jueves, ¿qué me voy a poner, no? Ajá. Ya no vivíamos con mis abuelos, ya nos habíamos ido a un departamento que había rentado mi mamá, ya estábamos los tres solos, y pues sí era un poquito difícil, pues, o sea, sí me lo puse este viernes, pero el siguiente viernes no me lo quiero poner, ¿no? Ajá. O sea, me quiero estrenar y no había la posibilidad económica, ¿no? Entonces recuerdo un día, sin más ni más, yo creo que ha sido de los mejores días de mi vida, que llega mi mamá del trabajo y me dice, toma, te traje esto. Y veo una máquina de coser usada, una maquinita literal que nada más cosía para enfrente y para atrás. Y me dice, iba pasando, estaba haz cuenta como una venta de banqueta. Ajá. Ahí estaba, entonces si tú quieres ropa, estrenar cada vez que vayas a salir, aquí está. Yo no tenía la menor idea. Y mi mamá jamás pegó ni un botón. O sea, no era nada que se diera en nuestra casa. Pues la abrí, obviamente en aquel entonces que YouTube, que nada, ¿verdad? Me llevó a una tienda de retazos que había atrás de mi casa. Compré, me acuerdo, unas telas, lo tengo muy presente, o sea, una faldita roja. Y abrí el patrón y intenté leer, ¿no? Uh-huh. Y así empecé. Entonces, no sé, 15 pesos, 10 pesos la faldita. Por supuesto que me la hacía, que quedaba chueca, entonces caminas un poquito para acá o te la amarras, pero no importa. Era moda. Claro, así se usaba. La metía a lavar y se desbarataba, pero me daba ¿no? Era mi ropa era desechable, pero daba el que podía yo salir con el novio estrenando, ¿no? Y no sé, hasta el día de hoy, digo, nunca le pregunté de dónde le surgió la idea, y ahí descubrí y se potencializó la habilidad manual que tengo, ¿no? Que hoy por hoy la costura, wow, o sea, es parte principal de mi vida, ¿no? Entonces ella me lo potenció y me dijo, pues sí, pues para ahorrarnos, porque no había, ¿no? Y yo siempre en mi casa estuve muy consciente, hasta aquí se puede, hasta aquí esto, hasta la próxima quincena, o de plano no se va a poder. Ajá. Entonces la máquina fue wow, y cuando ella podía me llevaba y comprábamos retazos, y entonces ya para yo poder empezar a salir. No fui rebelde, creo que desde chiquita me quedó bien claro la responsabilidad. Claro, sí llegué a pistear cuando no era necesario, pero a lo mejor en algún momento me la pinté un solo día, ¿sí, ¿verdad? ¿Te la pintaste? Un solo día, yo creo, y me arrepentí, de mi vida. Ustedes no saben cómo me arrepentí. Me el cargo de conciencia. Pero siento que desde chiquita sí estuve muy centrada en la realidad, y por mi carácter tan fuerte y el carácter más pasivo de mi mamá,
llegó un momento que desde la adolescencia empezamos a hacer como esa mancuerna en que mucho ella empezó a apoyarse, ¿no? A apoyarse en mí, porque pues sí, yo era la que, ¿no? O sea, sí, la ¿no? entrona. La entrona, y ella era más tranquila, ¿no? Pero pues siempre fue una mancuerna muy padre. Uh-huh. Definitivamente en la adolescencia sí les digo, no tengo así ninguno de mi mamá, no para nada. Uh-huh. Ninguna cosa así, es más, ningún castigo así que tú me castigaron. No. Creo que no di motivo. Claro, sí hubo momentos en que ya después yo le decía, alguna de mis hijas me llegó a contestar mal y yo le decía, mamá, tú contestaste igual, ¿y por qué no me tumbaste los dientes? No. Mi mamá siempre fue más conciliadora, ¿no? Okay. Porque les digo, su carácter era más tranquilo, ajá, nada que ver conmigo. Ajá. Pero sí, no, definitivamente también fue una adolescencia padrísima. Llegaba, no sé, salía a algún lado con mis amigas y llegaba, mamá, ¿qué crees? En la madrugada, y me decía, ¿ahora quién conociste? ¿Ahora ya conociste al amor de tu vida? ¿Otra vez conociste el amor de tu vida? Es el verdadero. Platícame, este es el verdadero, ¿no? Entonces sí, una adolescencia muy padre con mi mamá. Fíjate, en esta parte del sí es el verdadero, esa mancuerna con mi mamá, yo también fue muy bonita porque yo la sentí como que era mi cómplice, ¿no? Yo me acuerdo que un día llegué y me senté en la sala de ahí de mi casa, su casa, que aún sigue siendo mi casa, y le dije a los dos, quiero preguntarles si me dejan tener novio. Entonces mi papá, por supuesto que no. Claro que no, me dijo mi papá. Y yo me levanto y me voy llorando, ¿no? Entonces mi mamá, ya sabes, ¿no? Hizo la parte de, ven, te abrazo, te apapacho. ¿Ves? Y te apapachó. Ajá, cuando eran momentos bien vulnerables. Sí, me abrazó y me apapachó. Y luego me dijo, fíjate lo que me dijo, te voy a balconear. Pero no le digas a tu papá que es tu novio, hija. Y yo, ¿sabes? ¿Por qué? Solamente, pues, puede ser tu amigo. Entonces, era como que una parte cómplice. Claro. Pero era otra parte que ya sabía que aunque me dijeran que no, era un sí, porque conocía mi carácter. ¿Sí? Entonces, ella era la parte como de, a ver, espera, tranquilo, pues, o sea, vamos a mediar esto. Y yo, ok, bueno, puede venir a visitarme mi amigo. Entonces la palabra cambió un todo. Ajá, sí, claro. Entonces la palabra cambió un todo. Mi amigo me iba a visitar, ya no era como el tiempo que tenía, que se quedara tanto tiempo como un novio, pero podía ir tal vez una vez por semana, un jueves, un viernes o un domingo, ¿no? O un sábado. Pero mi mamá me hizo ver la otra parte de, a ver, tranquilo, ni todo está tan perdido. Claro. No es que vas a echar mentiras, pero tú también no tienes la edad para que tú estés pidiendo un novio. Yo tenía 13 años. No, te pasaste. Tenía 13 años. Yo también te hubiera dicho que no. Yo tenía 13 años cuando me senté, o sea, yo me senté en la sala de que quiero hablar con ustedes. Ajá. Porque quiero tener mi novio a los 13 años. Pero fíjate, estuvo ahí contigo. Sí, pues. Ajá. Sí. Fue de que, a ver, tranquila, no todo está perdido, voy a ayudarte en esto. Y yo, ok. Otra de las anécdotas que recuerdo mucho cuando salgo de la prepa, me voy a estudiar a Tijuana. Me fui a estudiar arquitectura. Y pues obviamente me fui con beca, me fui con, ya sabes, no, pues no se puede. O sea, el sacrificio, a mí me quedaba muy claro que el sacrificio fue enorme en mi casa. Ajá. Pero por fin me pude ir. Y entonces, pues a veces no podía mi mamá mandarme dinero para la quincena. Yo no venía poco porque pues el camión, o sea, alguien tenía algún raite, algún compañero, ¿no? Si no, me tenía que quedar allá. Sí, claro. O con los trabajos y todo, pues no podía venir. Entonces mi mamá me mandaba o me llegaba, lo tengo un poquito revuelto, pero hacía que llegaban a mi casa, eran unas cajas de cartón llenas de comida congelada. Entonces, pues sí, no podíamos comprar, Padre. pero famosísimas en Tijuana con mis roomies, las croquetas de atún, me acuerdo.
Entonces me mandaba croquetas de atún, me mandaba pues queso para quesadillas, que siempre fui quesera. Pero sobre todo las croquetas de atún, y eran muy famosas con mis roomies, de que ya llegaron las croquetas de atún de tu mamá, ¿no? De que ya queremos. Entonces se daba el tiempo de, digo, hoy lo veo, tiempo después lo vi, ¿no? O sea, de hacerla, de preparar albóndigas, lo que fuera que se pudiera congelar para que yo nada más descongelara y pudiera comer, pues comiera mejor allá, ¿no? Por lo menos atún. Porque siempre fueron 2 años que estuve allá y pues me mandaba, la mayoría de las veces me mandaba porque digo, sí, no había. Sí, cuando venía, pues comía carne, ¿no? Como toda estudiambre, ¿no? O sea, sí viví esa etapa, pero nunca truncó el sueño. Ajá. Pudiendo estudiar arquitectura aquí, logro una beca allá, en la escuela que yo quería, en la universidad que yo quería, y siempre fue el apoyo, o sea, siempre fue. Mi mamá nunca me dijo que no. O sea, por lo menos en toda esa etapa, creo que el primer no de mi mamá fue hasta que ya estaba yo casada. Pero siempre fue, ok, va, ¿cómo? Y claro, me decía, pues finalmente es educación. Ella siempre fue apuesta a la educación, es lo único que te voy a dejar. Entonces, vamos. Y pues se logró y me fui, ¿no? O sea, ya por cuestiones, por decisión propia, ya yo me regreso tiempo después, no termino la carrera, pero siempre estuvo ahí, siempre echándome la porra, y quitándose muchas veces el bocado para que a mí no me faltara y pudiera, ¿no? Bueno, ni a mi hermano ni a mí, pero para que pudiéramos lograr lo que queríamos. Entonces sí, fueron muy famosas las croquetas de atún. Les tengo mucho cariño, aunque ya después en mi casa no fue muy bien recibida. Lo que te iba a decir. Les tengo mucho cariño a esas croquetas de atún y el arroz blanco así nada más, ¿no? Porque era. Entonces sí, digo, creo que la adolescencia también, excelente, o sea, excelentes recuerdos con ella. Sí, y a mí parte de mi adolescencia, porque en mi adolescencia me tocó ser mamá. Entonces, el vivir como adolescente y como hija y como estar en este proceso de mamá, porque fui mamá a los 16 años, voy a cumplir 17 años. Entonces, esta frase de mi mamá, yo la platico en todas partes. Esta frase de mi mamá marcó mucho, yo no sé si mi mamá lo sabe, que mi mamá me dijo, nunca agaches la mirada, siempre, o sea, siempre me lo dijo, nunca agaches la mirada porque no le debes nada a nadie. Entonces, para mí fue como tatuarme algo dentro de mí que me dio poder, es decir, ok, gracias, pero porque también me dio como esa parte de ser libre. ¿Por qué? Porque no toda la vida vas a tener que decir perdón, o sea, la regué en mi adolescencia, como adolescencia, yo soy la que va a sufrir las consecuencias, yo soy la que viví las consecuencias de esto, ¿no? Y que hoy por hoy puedo decir, ya no fue consecuencia, fue de verdad una gran bendición, pero en aquellos años fue como, ¿qué voy a hacer, no? Y el soporte, el apoyo incondicional de ella, el decirme, ¿qué quieres hacer? O sea, todavía tener yo esa inmadurez y ella estar ahí siendo ese roble para mí, decir, no estás sola, pero quiero que aprendas a que te defiendas, a que, por ejemplo, que me defendiera en la escuela porque a mí me querían correr de la preparatoria. O sea, era la maestra y era directora y eran los maestros. Y señora, pues su hija ya no es bienvenida aquí en la prepa porque no puede dar la imagen de un adolescente a las demás adolescentes, ¿no? Se queda el chico, pero la chica se va. Entonces mi mamá dijo, pero pues perdón, o sea, ¿cómo porque a ella sí se la nota, la quieres sacar? Entonces mi mamá siempre estuvo atrás, hasta que logró que no me corrieran. Y yo seguir con mis sueños porque me dijo, ¿qué quieres hacer? Y yo, quiero estudiar. Yo también siempre he sido el ratón de biblioteca, me encanta aprender. Entonces, siempre fue como ella estar atrás de mis sueños y decir, ok, ¿no quieres dejar la escuela? No. Y ella me decía, salte y este semestre y luego entras. Pero para mí era, si me salgo ya me voy a salir para siempre. Entonces era un miedo. Entonces me dice, ok, ¿le quieres dar? Sí, ok.
Entonces te va a tocar ver y sentir y escuchar muchos comentarios, pero quiero que quede algo bien claro en tu mente, que no le debes nada a nadie, ¿ok? Entonces para mí fue chispa, para mí fue gasolina, para mí fue, ok, si tú me lo dices, yo te lo creo. Venga, se me está otra vez el nudo en la garganta. Si tú me lo dices, yo te lo creo y yo voy a seguir avanzando. Y así es como hoy por hoy, pero estuvo ahí. Sí, y en aquel momento yo decía, ya mi vida se acabó. Típica adolescente, Con así tantas hormonas, con tanta cosa en la mente, pero siempre teniendo presente a tu mamá. ¿no? Sí. Ahora, la mamá, ¿cómo fue nuestra mamá? El rol de nuestra mamá cuando ya fuimos mamás, ¿no? Híjole. Se va a poner bien bueno. Muy padre, ese rol, ¿por qué? Yo te puedo decir, por ejemplo, yo cuando me pongo de novia y ya que lo veo, bueno, lo veo la última vez. Lo veo bien guapo. O sea, la última vez ya que me puse de novia, yo recuerdo mucho que llegué y le... Muchos. Pero ese es tema de otro que es de otra serie. Yo me acuerdo muy bien que llegué con mi mamá cuando yo sentí que a lo mejor ya es el bueno, ¿no? Es la de veras. Y recuerdo muy bien que le dije, mamá, pues conocí, ¿verdad? Entonces me dijo, a ver, ¿y ahora qué? ¿No? ¿Ahora con qué vas a salir? Entonces, casi como decías tú ahorita que dijiste, tengo una frase muy grabada. Mi mamá me dijo, le dije, bueno, pues estoy saliendo de novia con este chavo, pero le dije, es divorciado y tiene 2 hijos, ¿no? Tenía unos cuates. Yo esperando que me dijera, estás loca, ¿verdad? ¿Qué necesidad? O lo que sea. Y ella volteó, me acuerdo muy bien, muy tranquila, ella volteó y me dijo, a ver, yo estoy divorciada y tengo 2 hijos. Ay, dije, pues, hermosa. ¿sí? Entonces me dijo, yo merezco ser feliz, yo merezco una segunda oportunidad. Y pues sí, bueno, me dijo, pues es lo mismo. Entonces él también. Entonces, ay, qué bonito. Yo me caso de alguna manera ya, pues trayendo 2 pequeñitos que en aquel entonces tenían 4 años. Entonces empiezo un poquito el rol, porque los fines de semana pues se quedaban con nosotros. ¿Qué? Ajá. Pero pues asomaste, inmediatamente me embarazo. Y a la hora que nace mi chiquita también, el rol de mi mamá fue trascendental porque la cigüeña yo creo que se equivocó contigo y ahí me tocaba ir con tu mamá. A mí también a los 5 meses de embarazo tengo yo amenaza de aborto. Okay. Y me encaman. Estar en cama. Ajá, entonces me encaman. Entonces, no. Pues ¿a dónde? Pues a casa de tu mamá, ¿no? Entonces nos vamos a vivir con mi mamá. Y entonces ahí mi mamá era, pues, atenderme ya embarazada. Entonces mi mamá iba y trabajaba, ¿no? Todo el día, o hasta mediodía, hasta en la tarde, y llegaba y hacerse cargo de mí, del embarazo. Yo no me podía mover, postrada en la cama, sí. No me podía mover. Bendito Dios, con una red de apoyo con mi abuela, que también ha sido una figura materna, híjole, cañona en mi vida. Que también me ayudó, pero esa parte de vivir yo le decía mucho, pues a lo mejor la voy a perder, a lo mejor, ¿no? Entonces me decía, no. O sea, tú tranquila y tu cuerpo es tan sabio que si tu cuerpo no dice que esto se va a lograr, también niña, lo que sea, eso se va a lograr. Y ahí estuve, y se chutó conmigo hasta que nació, que fue cesárea, prematura, regresé a vivir con ella un tiempo, porque pues la bebita estaba muy chiquitita, y a enseñarme con toda esa paciencia. Entonces, en el enseñarme y en el drama que yo tenía, la depresión postparto y todo, mi mamá se hizo cargo, ¿no? O sea, era que yo la baño, mira, ven, yo le hago esto, mira, ven. Y era una cosita, a veces a mí hasta cosa me daba cargarla, ¿no? Entonces, definitivamente se entregó a esa parte. O sea, yo no hubiera podido esos días sin mi mamá, o sea, no hay manera de apoyarme. Y todavía con la segunda hizo lo mismo. O sea, con la segunda fue de tiempo, fue todo bien, pero se encargó de la grande, ya tenía 4 años,
me ayudó con ese proceso, porque la grande sí tuvo un proceso fuerte con la hermanita. Ujú. La llegada a la hermanita, y también ella me atendió al 100% con las dos niñas, y todavía con mi tercera, Ujú. mi mamá ya en un proceso de cáncer, con tratamientos y con todo, de todas maneras ahí estuvo. Y eso sí, o sea, yo desde el día 1, yo eran 40 días, como las abuelitas, yo me cuidé los 40 días, fajada, y entonces ella me hacía todo, ¿no? La fajada, tápate el, Se te va la leche, espalda, se te va la leche. todo. Entonces, mi mamá fue mi mejor maestra en todo eso de cómo llevar, y en cómo recibir a una segunda y cómo recibir a una tercera. La única diferencia con la tercera fue que mi mamá ya no podía, por ejemplo, no me podía vendar, porque ya no tenía fuerza, y ya mis hijas no se pudieron ir a quedar con ella, ya ella estaba un poquito baja de defensas, entonces, pero durante el día se las llevaba, entonces trataba de ayudarme, ¿no? De diferente manera, pero siempre estuvo ahí presente en enseñarme todo esto de cómo ser mamá, de cómo recibir, de cómo en todo ese proceso. Y sí, pues ahí muy cariñosa. Como te digo, mi mamá no era de apapacho, sin embargo, al día de hoy tengo muchas tarjetas de ya sea del Día del Maestro, porque pues luego trabajé con ella, o inclusive el Día de las Madres o el día de mi cumpleaños, y siempre era el estoy orgullosa de ti, te quiero, gracias por tu apoyo, siempre, ¿no? O sea, que hoy las veo y digo, wow, qué padre, o sea, entonces como mamá, sí, fue padrísimo en esa primera etapa. Mi mamá. Aparte yo creo que lo tuvo muy fácil, ella también, porque pues 100% yo fui una mamá muy abierta hacia lo que dijera mi mamá con mis hijas, y el papá de mis hijas también. En su momento él era, suegra, lo que usted diga, como usted quiera, donde usted quiera. Entonces también eso ayudó a que fluyera y que yo pudiera aprender más de ella, y que yo, porque siempre lo recibí, yo creo que a lo mejor en aquel entonces lo que la mamá dice todavía es como, ¿no? O sea, la mamá no compite con ChatGPT ni con TikTok. No. En aquel entonces lo que mi abuela y lo que mi mamá decía, entonces aunque se ría la gente, es ley. a mis hijas les daba hipo, yo les ponía el hilito rojo y se les quitaba. A mí no me importa qué diga la gente. ¿Por qué? Porque pues eso era parte de, ¿no?, la costumbre en casa, y ¿no? Entonces, fue una etapa, híjole, maravillosa, de poderlo vivir con ella. Se completamente se dio, ¿no? Para ayudarme a aprender a ser mamá. Sí, es que es una tarea, no hay manual, así como no hay manual para ser mamá, no hay manual para que tú digas en dónde lo busco. Hoy por hoy ya tenemos muchísima información, sí hay un poquito más de libro de escuela para padres, pero en realidad no es que vaya a ser el ABC, ¿no? Cómo te vaya a salir el hijo o la hija. O sea, red. Sí, y a mí fíjate que me sirvió muchísimo esta parte que cuando me dijo eso mi mamá de no le debes nada a nadie, todo va a estar bien. Así lo sentí, así lo creí, porque siempre me lo hizo ver. Cuando nace mi primera hija, yo hace cuenta que nace un lunes, y el otro lunes yo ya tenía que presentarme a hacer el examen de biología con el maestro de biología, lo tengo muy presente, y me dice mi mamá, no te preocupes, o sea, ve, sigue tu camino, ve a la escuela, y aquí yo te la cuido, o sea, aquí va a estar conmigo. Tanto yo te la cuido que siento que hizo ese lazo mi mamá con mi hija, con la grande, hizo ese lazo de aquí te voy a proteger, aunque el miedo las esté paralizando, bueno, me esté paralizando a mí como mamá de esa chiquita, pero aquí yo las voy a proteger a las dos. Entonces, en esa misma protección, yo empecé a sentir seguridad de, mamá, ¿cómo le hago? ¿Cómo esto? Y mamá, no te preocupes. Las temperaturas, yo creo que los primeros días
Fíjate cómo dormía yo y lo recuerdo mucho, porque no me casé con el papá de mi hija, ni me fui a vivir con él, ni nada. Tuvimos una relación muy bonita los primeros años de su vida, pero a él allá y yo acá, ¿no? Adolescentes, mis papás fueron los que tomaron casi prácticamente la decisión y tomaron muy buena decisión. Bueno, el caso es que dormía mi mamá, dormía yo y dormía mi hija, porque ella iba a estar al pendiente como yo me tenía que ir a la preparatoria, entonces ella era como estar al pendiente, estar en esa alarma, y los primeros años así fue. Entonces yo decía, me desvelo, sí me desvelo, pero la que se desveló muchísimo junto conmigo fue mi mamá, y estar al pendiente de esta parte, ¿no? Uh-huh. Recuerdo esa lámpara que está ahí, me vino un flash. Se los voy a platicar una anécdota bien cañona que nos ocurrió. Una lámpara muy parecida. Le pusimos una sabanita, la niña tenía yo creo que 3 semanas, le pusimos una sabanita para que no diera tanta luz, pero que hubiera lucecita, ¿no? Entonces nos estábamos quemando. ¿Se da cuenta que se prendió y dormidas? Y se prendió, y la que se dio cuenta es la parte del estado de alerta que mi mamá, yo creo que siempre estuvo en estado de alerta. La que se dio cuenta fue mi mamá, de que nos estamos incendiando. Gracias a Dios no pasó a mayores, nomás fue la sabanita y la lámpara y todo eso. Entonces yo digo, ese estado de alerta que las madres tienen, de verdad que es algo increíble. ¿Por qué? Porque yo estaba plácidamente dormida, porque sentía la seguridad de que mi mamá, pues tenía 16 años yo, y mi mamá nos estaba cuidando, ¿no? Y viendo la apertura de mi papá de que, ok, o sea, él nomás estaba así como que, ¿todo bien? ¿O todo bien en casa? Y claro que todo bien en casa, pero por yo sentir esa seguridad. Y hoy por hoy, mi mamá dice, o sea, tu hija, que es la nieta mayor, no solamente pasó a ser mi primera nieta, sino pasó a tener esa conexión con ella. Y ahora la diferencia de mi hija, mi segunda hija de 6 años, fue bien bonito, porque la vi ahí en el hospital a mi mamá, pero ahora sí de abuela. Hola. Claro. Sí, hola, aquí estoy, ya te la sabes, ya sabes cómo ya hacerlo. Me voy. Ajá. Sí, claro. Y ya me voy. Entonces yo así, cargándola, y luego me dicen, vas a volver a aprender después de 18 años. Claro. Fui mamá. Entonces yo dije, no, lo que bien se aprende nunca se olvida, y lo aprendí de la mejor, ¿no? Que de mi mamá, así que yo lo puedo hacer. Entonces, con cesárea, yo recuerdo cuando llegamos a casa, ya con mi segunda hija en brazos, yo le dije, ¿la voy a bañar conmigo? Y mi mamá, ¿sí? ¿Segura? Yo, sí, me puedo levantar. Entonces mi mamá va atrás de mí, y ella con las cosas, y ella se queda viendo y me dice, o sea, bien, o sea, qué bien lo haces, y yo aprendí de ti. Claro, y definitivamente Sí. eso no se olvida, claro, sí. Entonces, 2 experiencias muy diferentes, la otra muy dramática y la otra así como soy la abuela, ¿no? Y ahora estoy así, de espectadora, de abuela, pero de ver que así como tú dices, lo que la mamá dice es ley, porque te diste cuenta que sí funcionó. No, definitivamente, ¿eh? Ajá. Y si bien siempre te dan, bueno, yo siempre tuve esa libertad, a veces me decía, no es por aquí, o espérate, o verdad, y de todas maneras ahí vas, como gorda en tobogán, me equivocaba, y yo decía, ok, no pasa nada, o sea, ella a la expectativa, ok, si te equivocas me llegaba a equivocar, y yo sabía que podía volver y que ahí estaba, ¿no? Sí. Al día de hoy que yo recuerde, nunca hubo un reclamo, nunca hubo, te digo, a pesar de que mi carácter no es fácil, ¿no? Y a ella le tocó, pues, los momentos esas de adolescencia, de todo, cuando el cambio de carrera, cuando te casas, cuando, inclusive cuando mi divorcio, y siempre fue, te digo, creo que la única vez que me puso un estate quieto, fue ya una vez me acababa yo de separar, y llegó y se sentó conmigo y me dijo, las cosas van a ser así, 1, 2, 3, punto. O sea, y sí fue muy interesante, porque no vengo a aconsejarte, no vengo ¿verdad? A ver si te parece, no. Así y así y así, y se acabó. O sea, no lo vamos a discutir, esto es lo que se va a hacer, ¿no? Y sí, te digo, en aquel momento era claro. O sea, al final de cuentas, pues,
era mi mamá y ya en esos momentos me cuadraba porque me cuadraba, pues, ¿no? Creo que fue la única vez así que me metió en cintura. Ahora, el día de hoy, ¿qué es? Hoy por hoy, si yo te preguntara, ¿quién es tu mamá hoy para ti? ¿Qué es tu mamá hoy, al día de hoy? 2026, mayo del 2026, tu mamá, ¿qué es para Eunice? Fíjate, casi que en una palabra es mi fortaleza, porque es un aprendizaje que tuve bastante marcado, y hoy puedo decir es mi mayor orgullo. Es mi mayor orgullo el verla cómo tuvo que enfrentar tantos desafíos en su vida, como el hecho de que perdiera un hijo cuando mi hermano tenía 13 años y escuchar sus anécdotas, cómo lo vivió, cómo entregó y cómo tuvo esa fuerza y esa resiliencia. Digo, wow, o sea, qué admirable, porque yo hoy que soy mamá, digo, no sé si hubiera tenido o si tuviera esa misma fortaleza. Y mi mamá me dice, es que tenía dos opciones, una, volverme loca, o la otra, tener la fe y tener que abrir las manos, ¿no? Y ver ese aprendizaje. Por eso yo pienso en mi mamá y pienso fortaleza pura, ¿no? Y en específicamente por el amor de madre, ¿no? Que entregó a todos. Y tienes una relación con ella ahorita. Sí. O sea, hoy por hoy es diferente, claro, ¿no? Hoy por hoy ya, yo ya tomo mis decisiones. Hoy por hoy, es muy, ¿cómo te diré? Y hoy por hoy, te digo, mi mamá es mi fortaleza, mi mayor motor de resiliencia, de darse cuenta que la vida sigue a pesar de las heridas, a pesar de los obstáculos, y que ahora sí que no hay quien te diga tienes que agachar la mirada o vas a agachar la mirada porque tú no vales o porque no eres, sino mi mamá es mi fortaleza. Así. Eso es. Bueno, ¿qué es tu mamá? Pues hoy por hoy, en 2026, bueno, mi mamá ya no está. Va a cumplir 7 años que partió. Sin embargo, mi mamá está. Mi mamá está en cada rincón, está en muchísimas cosas que me pasan. Que ahora tú eres. Sí, ahora yo que soy mamá, pero ¿qué les puedo decir? Para mí mi mamá fue amor incondicional, y a lo largo de todo esto que he vivido, mi mamá fue una mujer. Y siento que cuando tú logras ver y reconocer que tu mamá también fue una mujer, que tuvo mil fortalezas, pero que también tuvo 1000 debilidades y que tuvo 1000 errores, logras admirar, logras quererla más. Yo, como en el día que la despedimos, dije, mi mamá siempre estuvo para mí, siempre estuvo disponible. ¿Cómo? No sé, porque de repente tenía mil trabajos y tenía ya después esposo, porque se volvió a casar, tenía hermano, nietas, pero siempre estuvo disponible para todos, ¿no? Para la gente a su alrededor, siempre estuvo para dar. Tenía muy claro su objetivo, que era hacer de su Mexicali querido un lugar mejor. Con eso me quedo eternamente agradecida por la mamá que tuve, por lo que me enseñó, por la libertad que me dio de poder cambiar todo eso que me enseñó y acoplar, como dices tú, con los mismos valores, eso sí, hasta, o sea, tratando de no perder esos valores, de hacerle honra. Entonces mi mamá ha sido mi punto de partida en mi vida, ese punto de partida y ese lugar al que sé que puedo volver y que me puedo sentar y que puedo decir, bueno, ¿qué hubiera hecho mi mamá? No quiere decir que lo vaya a hacer yo igual, porque pues definitivamente tenemos caminos distintos y la vida nos ha llevado por caminos diferentes,
pero retomar todo eso, todos esos valores, todo ese soporte que me dio. Hoy la entiendo, me han pasado muchas cosas en esos últimos tiempos que me hace que la entienda más, te digo, que la entienda más como mujer, que la entienda más como amiga, como madre, como todo, ¿no? Como abuela. Sí es un ejemplo, es difícil de escribir, porque hasta el último día, eso sí me queda muy claro, que hasta el último día, hasta su último aliento, siguió dándome ese voto de confianza. Mi mamá fue una persona que siempre reconoció mi valor, que a lo mejor yo no me di cuenta, pero que te digo, ya hoy con el tiempo, pues como toda mamá, no nadie te va a querer más que una madre, así te digan lo que te digan, ¿no? Sí, pero claro. Quizá ya ahorita que no la tengo, te das cuenta, ¿no? Entonces hasta el último día de su vida, descansó en mí y confió en mí, ¿no? Entonces yo creo que con eso me quedo, tranquila. Ayer platicaba con alguien y decía, mi mamá ya no está, pero hoy por hoy estoy tranquila. Estoy tranquila de la relación que tuve con ella, estoy tranquila de lo que le di, dentro de todo lo que yo pude, de lo que la honré, ¿verdad? Porque finalmente, pues, hay que honrar. Claro. A la madre. Entonces, eso es, pero fue humana, o sea, muy padre porque fue humana. Entonces, poder reconocer esos errores que tuvo sin juzgar. También me enseñó eso. Por los no mismos juzgar. errores que nosotros cometemos. Claro, ¿no? con la relación que ella tuvo con su mamá, la forma en que ella respetó y honró a su mamá, entonces te das una idea de decir, bueno, híjole, sí, para mí una gran señora, definitivamente, y muy bendecida de haberla tenido todos esos años en mi vida. Qué bonito. Qué bonito, pues, y darle las gracias a todas las mamás hoy por ser el Día de las Mamás. Y sobre todo, apapacharse, ¿no? Apapacharse, no juzgarnos, porque es lo principal que hacemos. Nos juzgamos y vamos por la vida cargando todo lo pesado. Entonces, hoy por hoy yo les puedo decir que lo estás haciendo muy bien, lo estamos haciendo muy bien. Independientemente del manual, hay que buscar ese manual interno que todos tenemos. Claro, y siéntete orgullosa de lo que estás haciendo. Por algo llegaban esos pequeñitos, esas pequeñitas a tu vida. Lo estás haciendo bien, se vale equivocarse, porque estás presente. Mientras estés presente, mientras estés ahí, siéntete orgullosa, cáete pero levántate. Date la oportunidad de caerte, pero siempre levantarte. Así que pasen un feliz Día de las Madres, de corazón, les deseamos. Y pues las esperamos en el próximo capítulo de Esto es Emoria. Llegaste a tu lugar.